nuevo. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él. Gloria a Dios, oh bendito sea Dios, otra vez díselo. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él. Gloria a Dios, después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Díselo, más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Y a su nombre, después de la batalla vamos a ser coronados. Así que, hermano, no importan las pruebas, las luchas, las dificultades, después de la batalla, bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nuestro hermano Aster por este lugar. Gloria a Dios, alaba por Dios, aleluya. A poco está esperando, arriba un corona fiel, un corona incorruptible, al sabomar, aleluya. Comienza a agradecer a Dios de antemano, para lo cual que te prepara para nos allá en gloria. Y a Dios dan que adorare, donere honra y gloria, alabanza a Jesús, poderoso Señor, bota poderoso Jehová, bota maravilloso Jesús de Nazaret. Dan que Jesús, dan que mi rey, alabanza a Dios. Gloria al Señor, alabanza a Dios, aleluya. Junto con nosotros, hermano pastor Aomeita, alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Dios bendiga mi hermana. Vamos a ver palabra Aomeita de Lucas 6:38. Tú dices a separar clase, glorificado sea Jesús. Sigue la palabra de Dios, aleluya. Sigue glorificando el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Lucas 6:38. Gloria a Dios. Luc 6:38. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Lucas 6. Gloria a Jesús. Mario por derecha Mario Franz por derecha Mike para mí. Gloria a Jesús. Lucas 6:38. Aleluya. Luc 6:38. Hermano, mis hermanos lo tienen. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Nous allons passer le papa à petit là, accent esprit. Bye, bon Dieu va ba nous. La gagne un bon mesure, bien souqué, bien foulé, avec tout tillon dans poche rad nous. Mesure nous servit pour mesurer yon l'autre, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Et amen. Cierra tus ojos, levanta tus manos y pide a Dios que te hable en esta noche. Padre celestial, Dios de gloria, te alabamos, te adoramos, Dios mío. A tu nombre sea la gloria, la honra y el poder, Jehová. Aquí estamos reunidos en tu casa, Señor. Oh Dios mío, en este domingo, en esta mañana, Señor, para recibir de ti palabra, Señor, para recibir de ti sanidad, Dios mío, para recibir de ti liberación, oh Jehová. Bendícenos en esta mañana, Dios mío.
Habla nuestras vidas, Jehová de gloria. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Jehová, que seas tú glorificándote, Dios mío, aleluya. Alabanza, Jesús. Oh Jehová, te adoro, te alabo, glorifico tu santo nombre, Dios mío. A tu nombre sea la gloria, el poder y la honra, Jehová. Tomamos dominio y autoridad y control sobre este ambiente, Dios mío, en el nombre de Jesús, oh Jehová de gloria. Señor, reprendemos toda obra del diablo, oh Jehová, todo demonio, todo ángel caído se va en el nombre de Jesús. Este lugar queda libre, aire celeste queda libre, oh Dios mío, Señor, para ser bendecido, Jehová de gloria, en el nombre de Jesús, oh Dios mío. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Dios mío, te adoramos, aleluya, te adoramos, Dios mío, Jehová, te adoramos. Glorifícate en esta mañana, Espíritu Santo, necesitamos tus dones, don de sabiduría, don de conocimiento, para exhortar, para consolar, para edificar tu iglesia, oh don de discernimiento de espíritus, oh Señor, opera sanidad, opera milagros en esta mañana, Dios mío, una palabra de profecía para tu pueblo, donde lenguas de interpretación. Padre, bendice tu iglesia en esta mañana, bendice tu pueblo en esta mañana, bautiza en esta mañana, toca en esta mañana, liberte en esta mañana, haz tu obra en nuestro medio en esta mañana, en el nombre de Jesús, Dios. Que tu palabra salga con autoridad, Dios mío. Hoy toca todos los corazones que están aquí, Jehová, Señor. Indiferente, corazones endurecidos, corazones tristes, corazones doloridos, corazones heridos. Padre, en esta mañana, haz tu obra como solo tú sabes hacerlo. Gracias, Señor. La honra y la gloria es siempre para ti, papá. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús. Mis hermanos pueden sentar. Nous allons chanter ensemble, bien-aimés. Dios es bueno. Bon Dieu bon. Y Dios es maravilloso. Bon Dieu merveilleux. Hemos pagado este aire Nous étions de tal manera que los hermanos, si quieren, pueden sentarse acá delante une façon pour frère qui est sur le rabin chita devant. y todos más cerca del altar. Alabanza al Tout le monde Señor. va plus près l'autel, bon Dieu. Cuando estaba orando ahora, Pendant que tu prié la taléa, me viene a la mente, venez dans mémoire. Dios toca todos los corazones, Moi dit bon Dieu toucher tout cœur, corazones doloridos, heridos, cœur qui dit, cœur qui blessé, endurecidos. cœur qui enduré. Cada uno de nosotros en esta mañana Chaque une dans nos matins, tenemos una necesidad diferente. ont différentes nécessités. Y por eso servimos a un Dios mencionado, nos mancende y bienvenido. Amén. Bon Dieu béni c'est Saint, bienvenue. Y solo Dios Seulement bon Dieu tiene la capacidad, qui a capacité amén, de ministrar Pour a ministrar. cada uno de nosotros dans chaque dans nos matins là, conforme a nuestra necesidad. selon nécessité nous. Amén, hermanos. Por eso le servimos, C'est pour ça nous servir. porque Él solo puede hacer eso. Alabanza Parce a que c'est Jesús. lui-même qui est capable de faire ça. Amén. Gracias a esos hermanos que se pusieron más adelante. Amén. Merci pour frère qui vient devant. En el altar hay fuego, hermanos. Parce que dans l'hôtel là, il y a un petit feu, frère monsieur. En esta mañana vamos a tratar un tema, Maintenant, nous allons traiter d'un thème amén, que a algunos no les gustan. qui est quelqu'un qui parle remet, El diablo lo descarta. et le diable a rejeté, Alabanza al Señor, pero es una palabra de bendición. mais c'est un mot de bénédiction. El título es La bendición que hay en dar a Dios. Titre là, c'est bénédiction qui gagne dans le bail bon Dieu. ¿Ve? Nadie dice gloria a Dios. Pas une personne qui dit gloire à Dieu, ouais ça? Amén, hermanos. Pero hay que tratarlo. Mais on doit traiter à lui-même. Es parte de la palabra de Parce que c'est Dios. une partie dans la parole bon Dieu. Es parte de la totalidad de Dios. C'est partie dans la totalité bon Dieu. Que muchas veces no vemos el avance en nuestras vidas Que plusieurs fois nous pas avance dans la vie nous porque no damos a Dios como hay que dar. parce que nous pas bon Dieu, Jean nous doit bali. Vamos a ver entre hoy y el próximo domingo Nous pourrons regarder dans tant que jeudi et puis dimanche prochain. lo que podemos dar a Dios, Ça nous capable bail bon Dieu. lo que tenemos que dar a Et Dios, ça que nous devons bail bon Dieu. cómo tiene que ser lo que damos a Dios. Et ça, comment ça doit faire les gens qui n'a bail bon Dieu. Podemos dar Nous oración, capable bali la prière, servicio, service, ofrenda, offrande, diezmos. la dîme. Vamos a ver esos 4 puntos. Nous pourrons voir 4 points ça. Y vamos a ver que hay bendición Nous pourrons voir que une bénédiction cuando damos. les que nous bail. En Lucas 6:38 dice la Dans palabra: Luc 6:38 parole là dit Dad y se os dará. bail bon Dieu va ban nous. Amén. Dad, Bail, dona,
dad y se os dará. Bon Dieu va ban nous. Amén, hermanos. Por eso usted ve que, gracias a Dios, que los ujieres aprendieron a orar. C'est pour ça, merci pour m'amener que yo apprendre prier. Ya no oran más, Dios multiplica al que no tiene para que pueda dar. Yo pas prier encore les faire offrande pour dire bon Dieu multiplier pour monde qui pas bailler. Porque el Hijo de Dios siempre tiene. Parce que un petit bon Dieu toujours gagne. El secreto es dad Secret c'est bail y se os dará. et puis bon Dieu va ba ou. Cuando Eliseo o Elías, una de las dos, dijo a la viuda, Les que Élisée lui dit femme veuve là, prepárame un pan. préparez, fais un petit pain pour moi. Ella dijo, no tengo. Femme veuve là dit mon pas gain. Si tienes. Oui, gain. No tengo para mí y mi hijo solamente. Mon pas gain pour moi même avec petit mon seulement. Da primero a Dios. Et bien bail bon Dieu premièrement. Alabanza al Señor. Lo poquito que tienes, Si grâce il gagne, usted no lo puede multiplicar, on va capable multiplier. pero Dios sí. Mais bon Dieu capable multiplier. No, hermano, abre tu corazón para recibir este mensaje. L'ouvrir cœur pour recevoir message ça. Lo voy a dar con toda libertad. Mon bras le bail avec toute liberté Amén. Es para tu bendición y tu propia vida. parce que c'est pour bénédiction pour peuple la vie. Eliseo le dijo, ve, prepara para mí primero. Élisée dit allez al faire un petit pain pour moi avant. Dad Bail, y se os dará. bon Dieu va ba ou. La última parte, poco de harina. Dans la dernière partie qui parle de petite crasse farine là. Harina que tenía, La petite crasse farine il te gagne, un petit point farine gagne. obedeció. Il obéit. Me imagino que estaba preparándolo Moi imaginer il t'a cuit petit pain, y orando. il t'a prié. Yo creo en Dios, yo creo en Dios. Moi yo quoi, creo. moi quoi, moi quoi Lo dans vas a bon Dieu. multiplicar, lo vas a multiplicar. Moi quoi, bon Dieu va multiplier. Porque el dar es un acto de fe. Parce que les bail c'est une action de la foi. Amén, hermanos. Es un acto de C'est fe. une action de la foi. Y le dio al profeta Les bail prophète là y nunca faltó comida en et su puis pas casa. jamais manquer manger en dans Kaelia. Amén. También esa viuda que dio sus dos blancas que tenía así. Et veuve là tout qui te bail deux cobs, bien deux cobs il te gagne. Vamos a ver todo eso. Nous Amén. parlons tout ça yo. Lo tenía amarrado en su punta de su lenzo Il te gagne le mari dans pointe mouchoir là y lo soltó y lo tiró a todo lo que tenía. et puis il a gagne mouchoir, il bail tout ça il te gagne là-dedans. Y créame que ella no pasó hambre. Aleluya. Et quoi moi femme ça pas souffrir gango. Jesús vio Jésus te ouais lo que ella dio. ça qu'elle te bail là. Dios ve Bon Dieu ouais lo que usted da ça que ou même ou bail o no da. ou bien ou pas bail. Vamos a comenzar On va commencer con la parte que para algunos es el más difícil para creer, avec partie côté que pour un pile qui est difficile pour quoi que son los diezmos. c'est qui c'est la dîme, Que son los diezmos. qui c'est dîme yo. Gloria a Dios. Puede alabar a Dios. On va louer bon Dieu. Es un mensaje de poder y bendición. Aleluya. C'est un message de pouvoir de bénédiction. ¿Quién me puede decir qué es diezmo, hermano? Quel est-ce que vous expliquer qui ça va veut dire la dîme? De lo que la Biblia explica acá. De ça la Bible va expliquer là. Alabanza al Señor. ¿Quién sabe qué es diezmo? Quel est-ce qui connaît qui ça qui veut dire dîme? Amén, hermano Wilmore. Gloria a Jesús. Un gier más para ayudar con el micrófono. Alabanza a Jesús. Polanco, usted se levanta, usted es ujier. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Amen. Los diezmos. La dîme yo. ¿Qué es diezmo? Qui ça qui veut dire la dîme? Diezmo tá lo qual bo fin luna tá produzir como entrada e bota saca parte de 10%, 6 minutos seguro como especifique, pero esta é forma de agradecimento na lo qual Deus ha ajudado a alcançar em vida, bota agradecer que sei na misa. Gloria a Jesús. ¿Quién puede perfeccionar lo que dice? Dice que es una parte Il dit que c'est une partie de los diezmos de dîme yo, y es para agradar a Dios. c'est pour faire bon Dieu plaisir. Hermana Gilcia, ¿qué es diezmos? Quizá, Recuerde quizá. pregunta, ¿qué es diezmo? Songez, attendez bien question, qui ça qui veut dire la dîme? 10 mois et passé dans tant longtemps La dîme parce que et parce c'était une bête et était qu'on bail pour pour donner offrande comme offrande. et n'entend pas nous en kounya nous connaît et c'est 10 mois nous si n'a travail nous bail chaîne prochaine tout nous 5 dona
Gloria a Dios. 10%. Cada pastor se pone contento con eso, ¿no? Égal là, égal sous pas travail ou bay bon Dieu sorgen. Gloria a Dios. La visa, amén. Ninguna de las dos contestas son 100% correcto. Pero dice que antes daban un animal y hoy día dan de lo que ganan como ofrenda. Hermano Máximo, escucha la pregunta bien. ¿Qué es diezmo? No, yo lo voy a decir como yo lo comprendo el diezmo para mí. Sí. Para mí el diezmo es una de las partes más difíciles de cristiano. Sí, es una parte difícil porque para mí cuando yo comencé a dar diezmar se me hizo muy difícil. Ya lo estoy diciendo por mí. Que se dio difícil en el sentido que te cerraron las puertas o no, difícil para la dar. forma es como yo les digo, de explicarle. Cuando usted va a dar el diezmo que es la primera vez, el demonio siempre le ataca su mente a uno. Un ejemplo, para mí fue así, porque para mí para diezmar la primera vez fue algo difícil, porque fui tentado por el enemigo malo, porque me decía, no, pero ese dinero que tú estás sacando de lo tuyo son tantos, un ejemplo. Y fue una guerra así para mí, el primer diezmo que yo di. Y entonces lo que pasa es que a veces muchos cristianos, del 10% que tenemos que dar a Cristo o a Dios, a veces escondemos una parte de esa, no la damos completa. ¿Ya me entiende? Entonces a veces el cristiano quiere mucho de Dios, sí, pero no quiere darle lo completo que le tiene que dar a Dios, que es el diezmo. Amén, gloria a Jesús. El diezmo, amén. Vamos a solo la definición, después vamos más en el contenido. Seulement nous prenons la définition, après ça nous aller dans conscience. ¿Qué es diezmo? Qui ça qui c'est la dîme? Diezmo es cumplir el mandato de Dios que Él dejó estipulado de todo lo que tú trabajas, de todo el fruto de tu casa, de todo lo que siembra, para que dé una parte a la iglesia, porque directamente la persona que Dios dejó para que nos diera su palabra tiene que ser sostenido, tenemos que sostenerlo por medio de la ofrenda, que es el diezmo. Y además de eso, cuando Dios nos da cualquier entrada que hayamos, tenemos que sacar una décima parte, que es un 10, el 10%, y es igualmente del fruto que sembramos. La primera provisión, si la sacamos para Dios, es el diezmo, porque Dios va a multiplicar nuestros bienes y nuestras entradas. Y yo misma lo he podido ver en mi vida, que nunca me ha faltado nada. Señores, yo tenía negocio y cuando mi negocio no lo tuve más, se me acercaron a decirme, ¿de qué vas a vivir ahora? Pero fue que yo acepté al Señor, y el Señor a mí más o menos me dijo, ya yo tengo el control de tu vida, ya yo no te voy a dejar pasar trabajo. Y de lo poquito que yo conseguía, de eso yo comencé a diezmar. Y a la verdad se lo digo, a donde Dios me ha dado un trabajo, he permanecido en él hasta que yo lo he querido dejar. Y en mi casa nunca ha faltado nada. Mis hijos me dicen, mami, vivamos aquí como que tenemos negocio, porque nunca ha faltado nada en esta casa. Y yo siempre le digo a mis hijos, porque desde que yo acepté al Señor en mi vida, nunca he dejado un mes sin diezmar. Si me entraba poquito, pero de lo poquito yo sacaba para el Señor. Y desde ese tiempo hasta ahora he sido más bendecida que cuando en verdad tenía los negocios. Gloria a Jesús. Amén. Alabanza a Jesús. Hermana Veandi, definición. Porque yo sé
que muchos tienen mucho testimonio que Dios nos ha bendecido con dar diezmo. Es bueno y vamos en esos testimonios para ayudar a los otros que no creen, que dudan, que faltan la fe. Eso le ayuda a su fe, amén. Pero quiero ahora la definición solamente. Moi voulais connaître la seulement définition dans mes sœurs parce que je connais que il y a un pile frère c'est dans la il y a un pile témoignage de ça bon Dieu fait pour eux. Moi connais que c'est bon que témoigner mais moi voulais connaître la définition seulement. Hermana Wendy. El diezmo es el 10% de toda tu entrada, y de toda tu entrada tú sacas el 10% y se lo das a Dios. Amén. Gloria a Jesús. ¿Es ofrenda o es diezmo? ¿Es que c'est une offrande liée ou bien est-ce que c'est un dîme? Hay diferencia entre ofrenda. Il y a une différence entre offrande. Hay diferencia entre diezmo. Il y a une différence dans la dîme. Amén. La hermana dijo es un mandato. Se ha dit que c'est un mandat, c'est un commandement. Amén. Vamos un poquito después, regresamos con las oportunidades. Diezmo. Diezmo es un 10%. La dîme c'est un 10% de todas tus entradas. De toute rentrée que usted tiene que dar a Dios. Que vous devez bailler dans bon Dieu. Amén. Como es de Dios. Comme c'est pour bon Dieu, el diezmo es de Dios. La dîme c'est pour bon Dieu. No es del ser humano. C'est pas pour l'homme. No es de usted. C'est pas pour. Dios decide a quién usted tiene que darlo. Bon Dieu décide a qui est de bailler. Y lo ha estipulado en su palabra. Il va mettre ça dans parole là. Cómo hay que dar. Comment on doit bailler. Y qué hay que dar. Et puis qui ça doit bailler. Amén, hermanos. Amén. Y vamos a ver que cumplir con el diezmo, uno no está haciendo nada extra. Está cumpliendo con un mandato. Cuando damos ofrenda voluntaria, eso es extra que damos a Dios. El diezmo es su deber. Igual que pagar impuesto, même Jean paye taxe. Si usted paga fiel, si vous payez taxe fidèle, todos los años, toute année, nunca un diputado vendrá a felicitarlo. Qué bueno. Député a pas jamais venir joindre pour dire oh bien fait. Al contrario. Au contraire. Si su administración falla del gobierno, si administración del gobierno falla y piensa que usted no ha pagado, il pense que vous pas payé taxe, inmediatamente te multan. Inmediatamente y quieren confiscar. Et puis il prend ça au gain. Igual que dar impuesto al gobierno, même gens pour payer impôt dans gouvernement, uno cumple con su deber. On a accompli à devoir ça. Nadie le dice a usted qué buen ciudadano porque usted está pagando impuestos. Personne ne va jamais dire vous êtes un bon citoyen parce que vous payez taxe. Es su deber. C'est devoir. Así también el diezmo es el deber. Comme ça tout la dîme c'est un devoir del hijo de Dios. De petit bon Dieu. Es un mandato. C'est un mandat. Es una obligación. C'est une obligation. Es un acto de fe. C'est une action de la foi. Bueno, para alabar al Señor. Amén, hermanos. Vamos a ver que el diezmo, porque el diablo levantó grupos ahora que ataca el diezmar. Es el diablo. Porque la Biblia está lleno de explicación tocando de esto. El diezmo existió antes de la ley. La dîme existait depuis avant la loi. En la ley. Dans la loi. Y después de la ley. Et puis après la loi. Vamos a verlo. Nous parlons ça. En Génesis capítulo 14. Dans Genèse 14. Alabanza al Señor. Es un mensaje muy importante. C'est un message très important. Es difícil para muchos pastores predicar. Es difícil pour un pile pasteur prêcher. Porque los que no tienen fe. Parce que pour monde qui pas la foi yo. Inmediatamente comienzan a dudar. Immédiatement, yo commence à rentrer dans le doute. Está pidiendo dinero. La demander l'argent. No es para tu bendición. Non, c'est pour bénédiction. Génesis 14. Genèse 14. Versículo 16. Verset 16. Alabanza a Jesús. A veces hay estancamiento en nuestras vidas. Il y a parfois qui a fait des corrompus dans la vie, non? Amén. Y no vemos las
las bendiciones de Dios como debe ser en nuestras vidas. Nous pas bénédiction bon Dieu comme ça doit faire dans la vie, non? Vemos estancamiento financiero, Nous voyons corrompu financier, estancamiento espiritual. corrompu spirituel. ¿Sabe, pastor, qué está pasando? Et pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Pero el problema Mais es le problème c'est que usted es un ladrón, c'est parce que vous êtes un volé. dice la palabra. Parole là qui dit ça. Cuando no damos al diezmo a Dios, Les que nous pas bailler bon Dieu la dîme, estamos robando a Dios. c'est voler, n'a volé bon Dieu. Cuando para alabar al Señor. Génesis 14, Genèse 14, versículo 16. verset 16. Sabemos que Abraham vivió, Nous connaissons Abraham vive, amén, y murió il est mort antes que el pueblo de Dios entró a Egipto. avant peuple a été rentré dans l'Égypte. Abraham tuvo un hijo, Isaac. Abraham était un petit Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob Isaac était deux petits Jacob y Esaú. et Esaú. Jacob y sus 12 hijos, Jacob avec 12 petits dieux, con su familia, avec famille, amén, como 70 avec personas, 70 moun, entraron a ils Egipto, rentré dans l'Égypte. quedaron en Egipto 430 años. Ils ont été dans l'Égypte pendant 430 ans. Después, bajo la guianza de Moisés, Après en bas guide Moïse, Dios los sacó de Egipto, bon Dieu était dans y l'Égypte. en el desierto Dios les dio la ley. Et puis dans le désert, bon Dieu ba yo la loi. Pues unos 500 años antes de la Et ley, bien 500 ans avant la loi, Abraham dio a Dios los diezmos. Abraham te ba bon Dieu 10 Génesis 14, 16 dice la palabra: Genèse 14, 16, Paul a dit, y recobró todos los bienes, y también Lot su pariente y sus bienes, y las mujeres y demás gente. li reprend tout bien yo te prend yo. Li mene Lot, Nevelia, tourne la kaeli ensemble avec tout bien li yo, tout mesdames yo, avec tout peuple là. En este tiempo, Dans époque ça, Lot vivía en Sodoma y Gomorra, Lot a vu dans Sodome et Gomorrhe. y había una guerra en contra de Sodoma y Gomorra y esos lugares, C'est qu'il y a une guerre entre Sodome avec Gomorrhe avec l'autre côté. y los reyes de Sodoma y Gomorra perdieron la guerra, Et puis roi Sodome et Gomorrhe te perdu guerre. y el enemigo llevó a Lot y todo ese pueblo Et puis l'ennemi a allé avec Lot avec tout peuple là cautivo, en captivité. y Abraham y su Et gente, puis Abraham avec moun palio y con sus amigos que se unieron con él, avec amis qui étaient unis avec elle, fueron a pelear il y a le gourmet. y liberaron a Lot y todo ese pueblo. Et puis il libéré peuple là avec Lot. Aquí dice que recobró todos los bienes, Là il dit il reprend tout bien yo. también a Lot su pariente y sus Il bienes, prend un bien l'autre parent l'autre tout. y la demás gente. Et puis plus l'autre moun yo. Versículo 17. Verset 17. Cuando volvían de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Après Abraham te fin crasé que de Laomé ensemble avec tout l'autre roi qui te fait tête ensemble avec que de Laomé yo, li tap tourner la kaeli roi Sodome là vinn raconter dans fond Chavea qui relè fond roi tout. Amén. Abraham fue a la guerra Abraham dans la guerre con los reyes que él escogió. ak roi te choisi yo. Y cuando conquistó, Et elle prend yo el rey de Sodoma que logró escapar, roi Sodome qui est arrivé échappé pour lui, vino al encuentro de Abraham. il vinn rencontrer Abraham. Pero alguien más también vino al encuentro de Abraham. Mais quelqu'un moun encore qui vinn tout en compte Abraham. Versículo 18. Verset 18. No en contra, al encuentro topa Abraham. Vinn rencontrer Abraham. Versículo 18 dice: Verset 18 dit, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Melchisedec même qui était roi pays Salem fait porter pain avec divin vini. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra.
C'est un prêtre qui t'a servi bon Dieu qui en haut dans ciel là, li teye, li béni Abraham, li dit c'est pour bon Dieu qui en haut dans ciel là, lui même qui fait ciel là, actea béni Abraham. Pues aparte de Abraham y su gente, Et bien à partir de Abraham avec moun lio, había un Melquisedec y su gente, un Melquisedec avec moun palio, rey de Salem, Salem, que también conocía a Dios. les mêmes tout qui te connaissent bon Dieu. Y tenía una posición muy alta en la presencia de Dios. Ils ont une position très haute dans la présence de bon Dieu. Amén, hermanos. El versículo 20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Louange pour bon Dieu qui a dans le ciel là, c'est lui-même qui te lagué l'ennemi ou yo nan main ou. Après ça Abraham bali yon dixième. Y aquí la Biblia no explica antes de Génesis 14. Et la Bible pas expliquer là avant Genèse 14 là. Amén, tocante el diezmo. Pero con este acto, ça, uno puede concluir que Dios desde el principio enseñó a su pueblo, amén, el principio de diezmar, de la dîme, el principio de dar a Dios. Alabanza al Señor. Y Abraham lo enseñó a sus hijos también. Y sus hijos le enseñó a sus hijos también. En Génesis 28, cuando Jacob estaba huyendo, Abraham dio a Melquisedec los diezmos. Melquisedec era rey y sacerdote. Jesús es rey y sacerdote. Es un tipo de Cristo. Y Abraham le dio a él los diezmos. ¿Por qué no le dio al rey de Sodoma y Gomorra? Porque Dios le enseñó a quién tenía que dar los diezmos. Génesis 28, alabanza al Señor, versículo 22. Cuando Jacob estaba huyendo de su casa, amén, ustedes recuerdan que él se hizo pasar por su hermano y recibió la bendición de primer hijo, y su hermano le quería matar. Él huyó y estaba solo aquí en Betel, y ahí estaba la gloria de Dios. Ahí él vio la puerta de los cielos, ángeles subiendo, ángeles bajando. El versículo 21 dice Jacob a Dios. Amén, gloria a Jesús. Vamos a leer desde el 20. E hizo, amén, Génesis 28, 20. Génesis 28, verset 20. Hasta el 22. Y viene al verset 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Lisez dans verset 20, Jacob fait une promesse by Seigneur. Li dit: si bon Dieu toujours camper avec moi, s'il voyager sous moi dans tout voyage ça m'a fait, s'il va manger pour manger acrade pour mettre sous moi. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. S'il fait me tourner à que poser la caille papa, Seigneur va bon Dieu vrai. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Wosa moi planté dans terre tant que bonne là va servir caille pour bon Dieu. Ma ba yon dixième dans tout ça ou va ba moi. Amén, alabanza al Señor. Aquí Jacob, lo único que hizo mal es en su oración, si fuere Dios conmigo. No, el diezmo no depende de ninguna condición de usted. Es un deber. También dijo, si volviere. No, no depende de ninguna condición. Hay que darlo. Pero él conoce este principio, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré
para ti. Es para Dios. Y Dios ha estipulado en su palabra cómo hay que darlo, a quién hay que darlo. Esto es antes de la ley. Como unos 500 años o más antes de la ley. Estos hombres de Dios dieron a Dios el diezmo. Vamos a Levítico 27. Levítico 27 es la ley. Levítico c'est la loi. 27 c'est la loi. Ya la ley era en vigor. Loi était en vigueur déjà. Levítico 27:30. Levítico 27:30. Alabanza al Señor. ¿Cómo puede alabar al Señor? Amén, hermanos. Levítico 27:30 dice, y si hay preguntas lo pueden hacer, hermanos. Gloria al Señor. Y el 10, Levítico 27:30, ¿lo tienen? Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Na mette 10% dans toute récolte jardin nous à part pour Seigneur. Li te mettre récolte jardin nous fait nous-mêmes. Aussi nos récolte pied bois qui donne dans jardin nous. C'est pour Seigneur 10% yoye. Y hasta en el 31 y el 32. Même dans 31 32. En el 31 dice. Dans 31 dit. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Il dit si on veut acheter pour lui-même qui choy dans 10% qui pour Seigneur, la paye prix bagay la plus 20%. El no diezmar era desobedecer a Dios. C'est désobéir bon Dieu. El diezmar no era un escojo, era un deber. Bay la dîme c'est pas un choix, mais c'est un devoir. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y vemos aquí que la Biblia estipula que la Bible mete que cuando uno falla con ese deber, lo que tenía que hacer, amén, hermanos, porque era un pecado, no podía ser bendecido. Alabanza a Jesús. ¿Cuándo puede alabar al Señor? Por ejemplo, ahora vamos a ofrendar a Dios. Y lo que estoy haciendo mal, no me preparé mi ofrenda de adelantado. ¿Amén? Eh bien, comme tu as fait ça qui pas bien, moi pas préparer l'offrande depuis d'avance. Eso es muy malo, aleluya. Ça pas bon même. No imite a su pastor en esa parte. Pas imiter pasteur là dans partie ça. Hoy fallé, alabanza al Señor, amén. Pero ahora vamos a recoger la ofrenda. Et qu'on nous pas recueillir l'offrande. Bendito sea el Señor. Pero si uno falla con sus diezmos, uno puede rescatar. Amén, rescatar. Puede restaurar eso. Porque es una falta ante Dios. Amén, hermanos. Y dice en el 31. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. C'est pour mettre en plus de 20%. ¿Qué dice aquí? Qui ça dit là? Si por cualquier motivo, pour n'importe raison, cualquier motivo, pour n'importe raison, usted no dio el diezmo, si vous pas bailler la dîme, está en falta delante de Dios. Eh bien, vous avez faute devant bon Dieu, vous avez manque devant bon Dieu. Hay algo que estorbará sus bendiciones. Y un bagay capable pécher bénédiction yo. Gloria a Jesús. Es difícil predicar eso, pero es verdad. Es difícil pour prêcher ça, amén. Amén. ¿Y cómo uno puede rescatar eso? ¿Cómo uno puede restaurar ça? ¿Cómo uno puede quitar eso lo que impide su bendición? ¿Cómo uno puede quitar ça qui empêche bénédiction là? Con pagar lo que no dio de diezmo. Avec ça qui payer ça pas de la dîme, non? Pero hay que añadir una quinta parte. Mais besoin mettre 20%. Hay que añadir 20%. Besoin mettre 20%. Amén. Para rescatar. Pour restaurer. Por ejemplo, par exemple, si usted gana $1,000, si vous rentrez $1,000, ¿qué es el diezmo? Qui se vale le dîme, non? $100. $100. Y por X motivo, y que soit por n'importe raison, ese mes usted no dio su diezmo. Moi ça, si vous payez la dîme, ¿qué hizo? ¿Falló a Dios o no? Qui ça, ou failli bon Dieu? Alabanza al Señor. Es como, por ejemplo, par exemple, le doy a Axel. Et moi, Axel. Es Florino Arubiano, amén. Ça c'est Florian Aruba. Estoy arreglando.
quiero arreglar mis zapatos y no tengo mano libre, agárralo un rato para mí. Y después que termino de arreglar mis zapatos, Axel, pero dame mis 10 florines. Y él me dice, no, no te puedo dar. Hay necesidad en mi casa. Pero Axel, son mis 10 florines. Axel, c'est 10 florins. Sí. Oui. Pero yo también tengo necesidad. Mais moi-même, tout j'ai besoin, j'ai nécessité. Y no hay pan. Pas de pain. Pero Axel, es mío. Mais Axel, c'est pour moi lié. Él está siendo dueño de lo que no es de él. La vie, il fait être divine, mettre un bagage qui pas pour lui. ¿Qué está haciendo? Qu'est-ce qu'il fait là? Me está robando a mí. C'est volé, m'a volé. Amén. Amén, hermanos. Porque el diezmo no es de usted. Parce que dîme c'est pas pour. No es mío. C'est pas pour moi. Es de Dios. C'est pour bon Dieu. Amén, hermanos. Amén. Dios te da toda tu entrada. Bon Dieu va toute rentrée. Porque sin Dios usted no puede ser bendecido. Parce que sans bon Dieu, ou pas capable bénir. Alabanza al Señor. Amén. El aguacero cae para el impío y el cristiano. La pluie tombe pour mauvais monde et pour chrétien autour. Si Dios cierra el cielo, nadie recibe. Si bon Dieu ferme ciel là, personne va recevoir. Dios nos da todo lo que tenemos, ¿o no? Bon Dieu va nous tout ça nos besoins, oui ou non? Y Dios les dice, okay, ahora yo de lo que yo te di, si bon Dieu dit OK, dans samba wa, dame 10%. Bam 10%. Amén. Ese 10% no es tuyo, es mío. 10% ça va pour c'est pour moi lié. Alabanza a Jesús para siempre. Y si usted no lo da, si ou pas bail, está en falta delante de Dios. Eh bien, ou gen faute devant bon Dieu. Hay gente que quiere prosperar con lo que no es de ellos. Gen moun qui veut prospérer ak sak pa pour yo. Y Dios lo va a cobrar. Bon Dieu va le toucher. Todo lo que usted construye, tout ça construit fuera de la voluntad de Dios, de yo volonté bon Dieu, Dios te lo cobra. Bon Dieu a touché au lion. Alabanza al Señor. Egipto construyó todo un imperio. L'Égypte était construit tout impérial sobre la espalda de esclavos. Sous dos esclaves. Y Dios después de 400 años, bien, bon Dieu, là, après 400 ans, los reprende. Li reprimande. Y les dice literalmente, il dit littéralement, eso no se hace. Bagay comme ça pas fait. Por eso usted ve cuando iban los hijos de Dios a salir, Dios instruye a Moisés a decir a los judíos para pedir prenda, para pedir oro, plata a los egipcios. No que están robando a los egipcios, es su salario que no le pagaron todos esos años. Amén, hermanos. No se puede avanzar, construir con lo que no es de usted. Usted va a ver después el peligro que hay en eso. Hermana Yolette, entonces cuando uno quiere rescatar lo que robó, tiene que añadir una quinta parte, 20%. Pues si son $100, al siguiente mes tiene que dar sus 100 de ese mes y 120 del mes pasado. ¿Van a decir amén? Ahí está escrito. Amén, amén, hermanos. Amén. Hermana Yolette. Meu mami que vice Deus danke pastor. A mim tá de Deus estime roupa. Parce antaguela me tá que dá pensa, me tá papia com Deus, me di tata. A mim não compreender, me tem roupa que os meu aqui tá passando, me não pode compreender. Me di Senhor, me vim Grécia, me paguei dízimo de com parti cos tá passando. Me di Senhor, dispensa me bisabu de com, parce me não tem mag bisabu de com, me olha me uma costa passar me contrabu de com. Anta aí lá me tá pensa, me di Senhor, papia pour me explicar a mim que cos me não tá assez bon, si me não tá paguei dízimo manel me este paguei. Me tá que dá pensa cos. Aí ela tarde a trobe me vai papia com me casa, me di Lolan, você me não compreende. Me tá que ça manel me paguei dízimo, si tá assim não me este paguei. Ah oui, mas tá danke não Deus. Deus confirme minha palavra. Me diz Deus danke, parce que Deus estima no tudo. Deus não tá lá que nós não caia. Ora nós não assim code bom, sempre Deus tem para corrigir nós. Me diz Deus danke. Glória a Jesús. Amén.
En el versículo 32 dice, 32 dit, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será ¿qué? Consagrado a Jehová. Il est en train de dire, sous chaque 10 bœufs, il te met bœuf, cabrit, ou sinon mouton, n'a gardé, gen yon qui pour Seigneur. Ça veut dire, les n'a compté bœuf nous yo, n'a compté pas 10. Amen. Comme ça, chaque fois nous arrivons sous 10e là, n'a mettel à part pour Seigneur. Amén, será consagrado a Jehová. N'a mettel à part pour Seigneur. Alabanza al Señor. Algo consagrado a Dios es algo separado para Dios. Esos instrumentos están consagrados a Dios. No se puede usar esos instrumentos para otra actividad. Nadie puede sacar esos instrumentos de aquí sin el permiso del pastor. Son dedicados a Dios. Usar estos instrumentos. Si un banda mundano por ahí y vienen, no sé, de Curazao a tocar, y su bass quedó en Curazao, y vienen aquí y quieren alquilar el bass, aunque dan $1,000, no podemos alquilar ese bass para tocar en fiesta mundana, porque es consagrado a Dios. Antes de tener estas sillas confortables, tenemos sillas de hierro. Y mi cuerpo se ha acostumbrado a sentar en estas sillas. Y cuando voy a iglesias que no tienen esas sillas, ay, mi padre, no sé cómo sentarme. Pero los que están acostumbrados, amén, no amén, hermanos. Y tenemos las otras que usamos para campaña. Y una señora me acercó. Él dijo, mi hijo va a recibir la primera comunión. Es recibir comunión, primera comunión. Amén. ¿Me puedes alquilar las sillas? Dice, no. No, pues primera comunión no es algo de Dios. Y no puedo alquilar las sillas de Dios para una actividad así. Amén, hermanos. Porque son consagrados a Dios. El Hijo de Dios es consagrado a Dios, separado para Dios. Por eso el Hijo de Dios no puede ir a todo lugar. Es de Dios. Amén, hermanos. ¿Alguien alzó la mano? Dios los bendiga. Hermano pastor, yo quería decir que la palabra que en este momento Dios nos está dando por medio de usted es una palabra que está respaldada por Dios, porque desde ayer el Señor puso en mi corazón testificar algo tocante de el diezmo. Cuando yo llegué esta mañana aquí, yo quería enviarle una notica, pastor, para decir que si yo podía testificar, porque quería testificar de la grandeza de Dios. Tocante a lo del diezmo, de verdad puedo decir, hermanos, que sé cómo es de grande la bendición cuando diezmamos, y lo puedo decir porque yo soy una persona muy bendecida, pero cuando yo empecé en los caminos de Dios, yo no tenía nada. Mi esposo me dejó con 3 niños, no tenía yo trabajo, no tenía nada, y yo me arrodillé a Dios. No era cristiana, pero iba mucho a la iglesia católica, era muy católica, pero yo tenía 3 hijos y estaba aquí en una isla sola donde no sabía qué iba a hacer, no tenía mamá, hermanos ni nadie, y empecé a llorarle a Dios. Yo dije en ese momento, para Colombia no me puedo ir porque no tengo tiquete. Si compro tiquete para mí, no tengo para mis hijos. Y empecé ahora a llorarle a Dios. Yo le lloraba, yo creo que en mis lágrimas no salían agua sino sangre, porque yo le lloraba a Él y le decía, Señor, porque mi esposo no venía ni nos traía comida ni nada, y yo con 3 niños muy pequeños. Y le empecé a pedir a Dios, y me salió un trabajo en una cocina, cosa que yo nunca había hecho.
y yo llegaba por las noches que yo no podía de mis manos, incluso ahora tengo problemas de mi mano porque pues, duro, me tocó trabajar en una cocina. Entonces yo le empecé a llorar a Dios y gloria a Dios que Dios empecé a orar y Dios me puso en una visión de que estudiara todo lo que es belleza. Pero ¿cómo? Estoy en una isla y no lo dan. Y empecé a pedirle a Dios y Dios me fue diciendo que ahorrara. Y yo empecé a ahorrar para irme a estudiar 3 meses. Y fui y estudié, para hacerlo más cortico, fui y estudié. Un día que cuando ya decidí irme, me faltaba dinero y yo vivía en una casa que me habían alquilado en Norsaliña, amoblada. Y yo siempre le he hecho aseo cada 8 días a mi casa, pero yo nunca había movido un televisor que estaba ahí, jamás. Y yo ya tenía para viajar, pero todavía me faltaba algo. Y por ese día, yo no sé por qué me dio a mí por alzar el televisor. Y debajo del televisor habían 1.500 florines. ¿De quién? No sé, porque yo no los había guardado ahí. Los dueños de la casa hacía mucho que no estaban ahí. Puede ser que eran de ellos, pero yo no los robé. Yo los encontré, yo los usé. Y fui a estudiar y vine, gloria a Dios, y le pedí a Dios para que ensanchara mis caminos. Y estando ahí, la primera persona que fue donde mí para que yo lo motilara fue el pastor de mi iglesia. Y me acuerdo patente que él me dio $25, florines. Y me dijo: hermana, yo le voy a pagar su trabajo, pero le voy a dar un secreto para que su negocio prospere y reciba más de lo que yo le estoy dando. De esos 25 florines, dele la 10ª parte al Señor. Yo no sabía que era diezmar, pero el pastor me explicó. Y de verdad, pastor, con mucha necesidad, yo fui de esos 25, yo diezmé, de esos 25, y yo recibí. A la semana siguiente, yo no tenía una persona solo, sino que tenía 10. Y ahí yo fui sintiendo la bendición y fui diezmando. Gloria a Dios, llegué a tener tanto que en el banco no habían 10,000 florines, en el banco habían 20,000, todo, y crecí porque en ese tiempo yo fui casi la primera que empezó con negocio de uñas y casi todo el mundo iba donde Lina, ir donde Lina, la gente se sentía orgullosa de ir donde Lina, que Lina le arreglara las uñas, que le arreglara, pero por cosas de la vida di un paso atrás y dejé de diezmar. Y ahí vino mi situación, mis problemas. Pero gloria a Dios, poco a poco me he ido restaurando con el Señor, poco a poco, porque no es fácil. Poco a poco he ido restaurándome con Dios y yo empecé a ver que mis finanzas que no producían. Incluso he llegado a llegar, y lo digo aquí donde el hermano pastor, a llorarle, a decirle mis situaciones hay veces. Y gloria a Dios que por medio de él, Dios me da palabra y me bendice. Voy a dar un testimonio de lo que me pasó el domingo en el ayuno. Yo venía pasando por unas pruebas, no sé si eran del enemigo o Dios que me estaba probando para ver otra vez mi fortaleza en el Señor como hace tiempos pasados. Entonces venía en el spa trayendo una situación difícil. En 3 años que Dios hace que me dio el spa, nunca yo había tenido necesidad de prestar para pagar la renta. Pero el mes pasado, no sé si por vacaciones o algo, me fue mal. Estuve en una situación difícil y me tocó decirle a mi hija: présteme para ajustar para la renta. Pero yo seguí confiando en Dios y seguí orando a Dios, y de aún así, de lo que me hacía falta, yo diezmé. Yo no saqué de ahí, yo lo diezmé. Y seguí alegre en el Señor, pero el enemigo tenía mi mente. Yo creo que yo sentía que me iba a enloquecer como por la prueba que yo estaba pasando tan fuerte. El mes pasado era un ataque fuerte. Yo sentía que yo estaba en guerra, como que yo venía de pelear y yo llegaba cansada. Gloria a Dios, llegué a la casa del hermano pastor, le dije: pastor, me está pasando esto. Pastor oró para mí. Gloria a Dios, me pude otra vez como coger fuerza y fortalecer. Y el domingo, cuando pastor me dijo, ese día me dijo: va a haber ayuno, porque yo mismo le dije: pastor, ¿cuándo va a haber ayuno? El pastor me dijo: este domingo vamos a ayunar. Yo dije: gloria a Dios, porque yo sabía que venía era una lucha,
que yo estaba en una guerra, y yo dije, yo sé que esto solo lo puedo quitar con ayuno y oración, y gloria a Dios que va a haber ayuno, gloria a Dios. Yo me gocé, yo me fui feliz para mi casa, yo me arrodillé, yo oraba, yo decía, esta sequía va a pasar, esto va a pasar. Cuando yo llegué el domingo a ayunar, yo vería solo ayunar hasta las 12 del día, porque yo tenía un compromiso con mi hermano. Tengo un hermano que vino y él cumplió 50 años y se los queríamos festejar el domingo, y yo dije, voy a enviarle un mensaje a pastor y le digo, pastor, solo voy a ayunar hasta desde las 4 al otro día hasta las 12. Pero algo que me decía que me queda, yo dije, yo no puedo, yo tengo que ayunar hasta las 4 de la tarde, porque mucho lo que Dios me ha dado y mi familia es, yo puedo celebrar el cumpleaños de mi familia en otro día, pero el ayuno yo no lo puedo aplazar para otro día. Yo voy a ayunar porque yo sé que esto que está pasando tiene que terminar. Y venía en una sequía fuerte, fuerte. Para la gloria de Dios, bendito y alabado sea su nombre, bendito y alabado sea su nombre, bendito sea su grandeza, Señor. Yo vine y yo no tenía para dar la ofrenda de la mañana, y no lo digo para engrandecerme yo, sino que la gloria sea para Dios. Soy una persona que sé de los diezmos y sé de las ofrendas, porque he sido prosperada y bendecida gracias a las ofrendas y a los diezmos. Pero yo no tenía para ofrendar esa mañana y me tuvieron que prestar, ¿verdad? Para yo no venir vacía, pero solo tenía para ofrendar en la mañana. Pero yo no sabía que me iba a quedar hasta las 4 de la tarde. Cuando a las 4 de la tarde vinieron para hacer la ofrenda, yo me puse a llorar, y yo lloraba aquí sentada en la silla, porque yo esculcaba mi bolso y no tenía ni siquiera 50 centavos. Pero a mí nunca me gusta sembrar monedas, pero yo dije, si encuentro monedas siembro. Pero no encontré ni una moneda. Entonces, ¿qué hice yo? Yo le dije, Señor, por fe yo siembro, por fe yo voy, Señor, a dar la ofrenda en fe. Tú me la vas a fiar, Señor, y el domingo que yo llegue yo la voy a pagar a primera hora, pero por fe. Y esta sequía se tiene que caer en el nombre de Cristo Jesús, porque por eso estoy ayunando. La gloria sea para Dios, la gloria sea para Dios. Claudia, que está aquí al lado mío, que vive conmigo, puede decir cómo fue mi abundancia esta semana. Abundancia sobre abundancia, y que la gloria sea para Dios. Yo tenía un compromiso y debía tener $1,000 ayer. $1,000 yo debía de tener, y le doy la gloria a Dios, y lo digo, hermano, no lo digo para que el nombre de Dios sea glorificado, y para que tengamos esa fuerza en el diezmo y en la fe. Yo necesitaba $1,000 y yo me paré ayer de mi cama, y como estaba tan bendecida, dije, solo me hace falta $1,000, porque yo ya había recibido, pero solo me hace, y yo sé, Señor, que esos $1,000 me los hago hoy. Bendito y alabado sea Dios. Y Claudia, que está aquí, puedo testificar en el nombre de Cristo Jesús que yo terminé ayer sábado con los $1,000 y más. La gloria sea para Dios, la gloria sea para Dios. Dios los bendiga. Jesús. Amén, hermanos. Pues los que aún no creen, mira, cuando testimonio es algo bíblico. Amén. Lo que usted usa con ese diezmo que no es de usted, créeme, lo va a perder. Lo vamos a ver acá. Mateo 23. Amén, hermanos. Dice ahí, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Jesús hablando acá. Aleluya. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Matthieu 23. Malheur pour nous mêmes directeurs la loi ak pharisiens, ban hypocrite. Nous bay bon Dieu la dîme dans récolte pied menthe, pied ani, étoilé ak pied percé. Mais nous négliger bagay qui plus conséquent dans la loi. N'a fait l'injustice, nous pas gain qui sensible, nous pas gain parole nous, mais ça pour nous faire même cap conduit peuple là. Aquí Jesús establece là bon Dieu établit que es necesario diezmar. Il est nécessaire pour bailler la dîme. Amén. Y quiero pedir a los hermanos de hablar creol. Cuando lo que él lee es diferente a aquí, me lo dicen. Porque hay errores
muy fuertes en la Biblia creola. Amén. Aquí Jesús establece, parce que là Jésus l'y établit, confirma que hay que diezmar, porque es Dios quien lo estipuló, hermanos. No es el ser humano. En Lucas 18:12, y creo que muchos hermanos pueden levantar y testificar de la bendición que hay en diezmar. Alabanza al Señor. Miren lo que dice Lucas 18:12. Dice: ayuno 2 veces a la semana. Luc 18, verset 12. Y doy diezmos de todo lo que gano. Chaque semaine, moi passe 10 jours à faire jeûne. Moi bailler la dîme dans tout ça, moi gagner. Amén. Él lo hace aquí una forma para justificarse. Il fait ça une forme là pour le justifier. Pero usted ve aquí que es algo que ellos conocían. Mais ouais là c'est un bagage que yo te connais. Que era un deber. C'était un devoir. Doy diezmo de todo lo que gano. Moi bailler la dîme dans tout ça moi gagne. De toda mi entrada. Dans toute rentrée. Hay que diezmar a Dios. Nous bailler la bon Dieu la dîme. 1 Corintios 9. En Corintios 9. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén. No podemos robar a Dios. Hay hermanos que dicen: el diezmo yo le doy a quien yo quiero. Está haciendo como Urias. Amén. Cuando el arca iba a caer, él corrió para agarrarlo. Pero Dios no estipuló eso. Él no era quien para tocar el arca. No tenemos que hacer cosas buenas. Tenemos que hacer cosas buenas que dice la palabra. Amén. Saúl trajo vacas gordas para sacrificar a Dios. Uno que no conoce a Dios puede decir: oh, qué bueno. Eso era motivo para Dios desechar a Saúl. Porque aunque parecía bueno, no era la voluntad de Dios. Amén, hermanos. 1 Corintios 9. Y hay gente que dice: el diezmo, yo soy la obra de Dios, Dios vive en mí, pues diezmo a mí mismo. Ladrón que es. Alabanza al Señor. Sí, hermanos. Sí. Hay otros que dicen: yo doy a quien quiero el diezmo. Y por eso siempre están luchando para avanzar. 1 Corintios 9, versículo 2. Alabanza al Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer el 2 al 14. Amén. Dice ahí: si para otros no soy apóstol, Pablo hablando. Amén. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Il dit: même si pour l'autre monde moi pas apôtre, pour nous mêmes c'est apôtre moi, parce que j'en ai vivre ensemble avec Seigneur, nous c'est preuve, c'est apôtre moi. Atacaban el ministerio del apóstol Pablo. Yo te ataqué al ministère apôtre Paul là. Por eso a veces cuando hay gente que se opone, a veces la aflicción quiere llegar ahí. ¿Saben, no? Si a Pablo mismo atacaron su ministerio, si Paul même yo attaqué ministère, si a Jesús atacaron su ministerio, si Jésus même yo attaqué ministère, usted, George. ¿Quién es suyo, George? Amén, hermanos. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Les moun ap critiqué, mais qui gens moi défendre tête moi. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pablo hablando. Est-ce que m'pa gen droit pour yo bam manger? No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Est-ce que m'pa gen droit faire tant que tout l'autre apôtre yo, tant que frère Seigneur yo ensemble avec Cefas pour mener yon c'est qui ta mesdames qui alléluia qui ta madame moi côté m'pa parler. Alabanza al Señor. Amén. 6 dice: si cela dit, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Est-ce que c'est Barnabas avec assez qui pour faire l'autre travail pour nous vivre? Atacaban a Pablo y Bernabé. Attaqué Paul avec Barnabas. Fuertemente. Très dit là. Los otros ministros. L'autre ministre. Si tienen frío, apagamos el aire.
Si fret éterne air conditioner. ¿No? Amén. Los otros ministros, los otros apóstoles no trabajaban. Y era correcto. La iglesia los mantenía. Pero a Pablo le atacaban a Pablo. Y Pablo trabajaba. Y por eso él le dice a ellos, nosotros no tenemos derecho también de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Verset 8. Verset 7. Nous-mêmes, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nous jamais entendu un soldat a fait service dans l'armée. Alabanza a Jesús para siempre. Ou c'est lui-même encore qui paye tête. Amén. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Qui laisse mon nous jamais entendu qui dans l'armée et puis qui paye tête lui? Pues un soldado cuando va a la guerra, un soldat pendant la guerre, no tiene que preocuparse que necesita dinero para comprar su arma, que él besoin l'argent pour l'acheter armes, las municiones. No tiene que preocuparse que si el tanque de guerra tiene gasolina o no. Si tank camion guerre si tiene gasolina o no. Amén, hermanos. Porque todo eso se le da al soldado. Su única preocupación tiene que ser matar al enemigo. Amén, hermanos. Por eso dice allí que ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Amén. Se paga al soldado para ir a la guerra. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Ou encore lui-même qui paye tête li, ou encore est-ce que yon moun pas gen doit manger raisin? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sinon est-ce que yon gardeur mouton pas gen doit boire lait mouton la occupé yo? Porque hay gente que tiene problemas. Parce que moun qui gen problème. Si el pastor vive del evangelio. Si pasteur vive de l'évangile. Y Pablo está explicando acá. Y Paul a expliqué là. Que Dios lo estipuló así. Que bon Dieu mette comme ça. Amén, hermanos. Hermanos, una cosa me he dado cuenta en esta vida cristiana. Que murmuradores siempre habrá. Si hay un pastor que vive de los diezmos, murmuran. Si hay un pastor como yo, que mi esposa y yo trabajamos y no vivimos de los diezmos, de toda forma murmuran. Amén, hermanos. Cuando yo compré ese carro, después de 20 años de trabajar, compré un carro nuevo. Hay gente que murmuraron. Y yo no recibo salario de la iglesia. Amén. Yo le predico, hermano, usted es bendecida. Y el pastor no puede ser bendecido. Hay gente que tiene en su mente que el pastor tiene que ser un pordiosero. Pasando hambre. No, hermano, tengo mucha paciencia, sí, pero traduce. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Alabanza al Señor. Que el pastor tiene que estar así. Si Dios te bendice en la iglesia, ¿por qué Dios no puede bendecir al pastor? Amén, hermanos. No importa, siempre habrá murmuradores. Alabanza al Señor. Y aquí Pablo dice, uno planta una viña y no puede recibir su fruto. Uno cuida vaca, no puede disfrutar de su leche. Cuando puede alabar al Señor. Amén, hermanos. Amén. Los pastores que están a tiempo completo y reciben salario de la iglesia, eso es correcto. Lo que yo estoy haciendo no es correcto. Amén, hermanos. Yo tengo que estar a tiempo completo. Pero más de la mitad de ustedes no diezman. Y los que diezman no diezman completo. Roban a Dios y viven bien como ladrones. ¿Cuándo puede alabar al Señor? Fuerte, ¿no? Discúlpenme, perdón. 8 dice, digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Aleluya, amén. Versículo 9. Verset 9 là. Porque la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla.
¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? C'est la peine bon Dieu qui comme ça pour berfiato. ¿O lo dice enteramente por nosotros? O il dit ça pour nous-mêmes. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla. Con esperanza debe recibir del fruto. Mais oui, c'est pour nous parole là écrit. C'est pour monde qui battea fait travail là avec espoir. La bali parle dans récolte là. Versículo 11. Verset 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, nous si mes graines qui sorti dans l'esprit bon Dieu dans quel nous es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Est-ce que c'est une affaire ça taille si nous récolter dans bien matériel nous yo? Lo está haciendo una pregunta a la iglesia aquí. La pose une question là à l'église. A la iglesia de Corinto. À l'église Corinthe là. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, si l'autre monde gagne droit ça sur nous, ¿cuánto más nosotros? Est-ce que nous-mêmes nous pas gagne plus droit passer yo? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Mais nous pas profiter droit ça, au contraire, nous souffrir toute bagaille pour ne pas entraver marche bonne nouvelle là qui parle sur Christ là. Pablo dice aquí, Paul dit là, que es derecho del siervo de Dios, c'est droit servir bon Dieu, vivir del evangelio, pour vivre de l'évangile, vivir de los diezmos y los ofrendas. Pour vivre des dîmes et offrandes. Él dice, no he usado este derecho. Il pas utiliser droit ça. Yo no he usado este derecho. Moi pas utiliser droit ça. Le he pedido a Dios que crezca la iglesia espiritualmente, pour l'église agrandie spirituellement y financieramente, para poder construir para Dios. Construire pour bon Dieu. Mi salario que tenía que recibir he invertido en la iglesia. Et puis salaire que j'ai besoin de recevoir pour m'investir dans l'église là. Y me será bendición para mí. Une bénédiction pour moi. Amén, hermanos. Dios me bendecirá. Bon Dieu va bénir moi. Es fuerte. Dit en pile. Amén. Es de privado a ustedes ciertos privilegios. C'est de privé de vous-même de une série de privilèges. Porque es deber del pastor visitar a sus creyentes. Parce que c'est de voir pasteur pour visiter croyants yo. Y me hace muy difícil porque trabajo todos los días, 8 horas y a veces sábados también. C'est difficile pour moi travailler chaque jour 8 heures de temps samedi tout. Alabanza al Señor. Pero si dependo de la entrada de la iglesia, si no pudimos hacer todo lo que estamos haciendo. Amén. ¿Cuándo voy a alabar al Señor? A su nombre. Versículo 13. Verset 13. ¿Cuándo están conmigo aún? Versículo 13 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Nous connaissons ça bien propre. Tout le monde qui travaille pour bon Dieu dans le temple, manger sous compte temple. Tout le monde qui offre bête pour tuer sous l'autel là, recevoir pour yo dans viande bête yo tuer. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Comme ça tout Seigneur ba l'ordre pour tout le monde qui annoncer bonne nouvelle là, fait pour vivre sous compte travail bonne nouvelle là. Amén, hermanos. El diezmar es un deber. La dîme c'est un devoir. Una obligación. Une obligation. Es una bendición. C'est une bénédiction. No darlo es pecado. Mais le pas bail c'est un péché. Amén. Una vez más. Une fois encore. Es el diezmar. La dîme. Es tu deber. C'est devoir. Una obligación. C'est une obligation. Es una bendición. C'est une bénédiction. No darlo es pecado. Le que pas bail c'est un péché. Hay gente que no congrega aquí y manda sus diezmos. Il y a monde qui pas réuni ici, qui passe ici mais qui voit la dîme. Y yo me encuentro con él más que uno. Moi rencontré avec plus que une. Hermano, yo prefiero ver a ustedes en la iglesia. Yo dis moi dis frère, c'est mon préféré ou même dans l'église. Es que trabajo mucho, pastor. C'est que c'est un pile travail pasteur. Si quiere una vez al mes venga a la iglesia. Même une seule fois par mois vienne l'église. Cuando usted mande ese diezmo no lo mande, venga usted mismo a darlo. Le que voy la dîme non pas voir ou même venir à bailler ou même. Pastor, hay bendición en dar lo que es de Dios, me dice. Et pasteur parce que gagne bénédiction en bailler le que ou bailler. Y no está congregando. Mais pas réuni. Es uno de afuera. Yo c'est celui de dehors. Lo sabe. Yo connais. Y si usted está aquí y no lo hace. Et puis c'est même qui l'a pas fait. Alabanza al Señor. Y aún usamos la lógica un momento. Et on utilise la logique un moment. Si no está de acuerdo. Si no pas d'accord. Amén. Amen. Pero está sentado en una silla que costó dinero. Mais aussi une chaise qui coûtait l'argent. Está recibiendo aire aquí. Ou après recevoir climatiser là. Está escuchando esto. Ou attendre ça yo. Cuesta para salir. Eh bien tout ça yo coûte cher. Hay luz que hay que pagar $800 todos los meses. Il y a lumière chaque mois on paye $800. Amén. El bus para buscar, etcétera. Bus pour aller chercher, etcétera. Paga tu entrada entonces. Eh bien, paye rentrer là. Amén, hermanos. Amen. Amén, hermanos. Amen. Una vez yo evangelizaba a una persona. Yo fui a evangeliser un monde. Y le dije a él. Moi dis es necesario usted comprar su Biblia. Il est nécessaire pour acheter Bible.
Y yo, era recién. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué se ha pasado? Yo comprar mi Biblia. Moi-même pour m'acheter Bible, moi. Usted tiene que darme una Biblia. C'est vous-même qui doit me donner une Bible. Yo dije, ahora sí. Moi dis, oui. Alabanza al Señor. Hay gente así que piensa, ¿ah? Que la iglesia siempre tiene que dar, Pero si usted no da, ¿de dónde recibe la iglesia? Alabanza al Señor. Yo dije, ahora sí me he encontrado con uno. Bendito sea el Señor. La salvación es de usted. Usted es responsable por su salvación. Ahora, si la iglesia es grande y tenemos, podemos repartir Biblia para esos sinvergüenzas que si quieren una Biblia pueden comprar. Dios me salvó, me libertó, rompió cadenas, me sanó. Y salgo y compro comida china todos los días. Si dejo 2 días de no comprar comida china, compro una Biblia. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuán agradecido estás a Dios? Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén. A su nombre la gloria. Cristo vive. Jésus vivant. Dios es bueno, hermanos. Bon Dieu, bon frère, y Dios es grande. Bon Dieu grand. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén. Pues Dios ordenó a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Eso es el deber del cristiano. Vamos a Malaquías 3. Amén. Es tu deber. Es una obligación. Hay hermanos, buenos hermanos, pero es una dificultad. Estoy muy contento con el testimonio del hermano Máximo. Todos los testimonios, pero son de Máximo también. Porque él testificó de su dificultad. Y a mí me dio detalle de su testimonio. Me gocé. Porque él me dijo que iba a ir para. Parce que lisez-moi que moi t'as parlé là avec comme ça. Non. Pour me non. No. Moi tu ne finis non. Amén. Si alguien lo hubiera visto ahí, si hombre la fait ça. ¿Qué está pasando el esposo de Andrea? ¿Qué está pasando avec monsieur Andrea? Inmediatamente viene la mujer. Ahí luchando. Estaba librando una batalla. ¿Batalla de qué? Bataille qui ça? Una batalla de fe. Une bataille de la foi. El diablo estaba atacando su fe. El diablo attaqué la foi. El diezmar es un acto de fe. Parce que la dîme c'est une action de la foi. Es confiar a Dios. C'est confier bon Dieu. Dios dijo, esa mujer dio más que esos ricos. Bon Dieu dit, femme ça allait plus que moun riche. Porque esos ricos daban de la abundancia. Parce que riche te bail dans abondance. Pero esa mujer dio todo lo que tenía. Mais femme n'allait bail tout ça te gain. Esos ricos daban de lo que les sobraba. Riche bail de ça yo te rete. Hay gente que diezma pero no diezma completo. Gen moun ki bail dîme yo pas bail la dîme complète. Roban a Dios. Yo volent bon Dieu. Y predican la palabra. Et puis yo prêche parole. Y cantan. Yo chante. Y presiden. Yo preside. Alabanza al Señor. Malaquías 3. Malachi 3. Versículo 6. ¿Qué dice? 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Parce que moi-même c'est moi pas changer. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. C'est peut-être ça nous-mêmes petit Jacob yo non pas disparaître net. Malaquías 6 Malaquías 3 de 6 a 12. Malachi 3 verset 6 a 12. Versículo 7. Verset 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Depuis ce temps ancêtre nous pas occupé samedi ban nous l'autre fait nous pas suivre yo tout les vinn joindre moi-même m'a tourné vinn joindre nous tout c'est Seigneur même qui a tout pouvoir qui dit ça n'a demandé ça pour nous faire pour nous tourner vinn joindre moi. Amén. Dios aquí le estaba llamando a volver. Bon Dieu là d'après lui ou retourner. Pero Dios estamos donde usted. Il dit bon nous bon côté nous toujours. Alabanza al Señor. Dios le dice no. Bon Dieu dit non. No estoy haciendo nada mal. No, pas faire un qui pas bon. Hay cristianos así, aleluya. Y chrétiens comme ça. Amén, hermanos. Y Dios le dice en el versículo 8. Bon Dieu dit dans le verset 8 là. ¿Robará el hombre a Dios? On m'a demandé nous est-ce que nous yon monde qui a trompé bon Dieu? Pues vosotros me habéis robado. Non, mais c'est trompé, n'a trompé. Y dijisteis.
¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Alabanza al Señor. Para ellos era algo insignificante. No diezmaban, no ofrendaban. Hermano, con diezmar usted no hizo nada extra. Con ofrendar usted está sembrando. Diezmar es cumplir con su deber. Amén. Diezmar es no pecar. Ofrendar es sembrar. Cuando puedo alabar al Señor. Y miren lo que dice el 9. ¿Lo tienen? Malaquías 3:9. Está en la palabra, hermanos. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y Dios le dice: traed todos los diezmos al alfolí. ¿Dónde? Al alfolí, y haya alimento en mi casa. Usted no puede dar a quien usted quiera. Si usted lo da, no está cumpliendo con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Pour que manger dans le temple, c'est pour nous faire ça pour voir si moi-même pas kembe parole moi vrai. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si vous pas ouvrir ciel là, faire la pluie tomber, si moi pas vider bénédiction pour nous toutes en quantité. Amén. Mira que lo que Dios dice aquí. Hay que traer los diezmos a la casa de Dios, al alfolí, para alimento en la casa del Señor. Amén. Los sacerdotes de aquel tiempo tenían que ir a trabajar, porque el pueblo no diezmaba y no ofrendaba. Y Dios dice: probadme ahora en esto, porque tal vez no había suficiente. El dinero no llegaba. Era como un círculo vicioso. No diezmaban, no había bendición, menos entraba. No diezmaban, más maldición, menos entrada. Era un círculo que le llevaba abajo, hermanos. Alabanza al Señor. Y Dios dice: probadme. Parece que no tiene suficiente, pero probadme. Cuando probamos a Dios, cuando es difícil, cuando no llega y hay que sacar el diezmo, ahí uno está probando a Dios. Como nuestra hermana Stephanie testificó, recién entregada al Señor, Dios puso su corazón a dar, y Dios te dio. Da y se os dará. Cuando para alabar al Señor. Probadme ahora esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dice? Si no, os abriré las ventanas de los cielos. Usted no tiene en usted poder para hacer riquezas. Usted no tiene ese poder en usted. Es Dios quien te permite hacer riquezas. Pero muchas veces la arrogancia viene a nuestras vidas cuando las cosas nos van bien. Cuando hay escasez, somos fieles. Estamos allí. Damos de lo poco que lo tenemos. Aleluya. Cuando Dios nos bendice, viene la arrogancia, el orgullo. Pensamos que somos nosotros. Pero en 10 días un imperio como Egipto vino abajo. Disculpen, 10 plagas. Aleluya. Amén. En un corto tiempo, un imperio tan grande. Por eso usted tiene que confiar en Dios para su prosperidad. Confía en Dios para su avance. No en su inteligencia, no en lo que usted sabe, no en lo que usted puede. En Dios. Él nos da salud. Sin salud uno no puede trabajar. Yo casi no me enfermo. O me enfermo, pero no fuerte. Pero 2 semanas o 3 semanas atrás, cuando tuve ese virus o no sé, esa bacteria, lo que tuve, en 3 días, mi cuerpo se debilitó. Amén. Es cuando
Cuando Pablo estaba en alta mar con ese barco, hermano, que el mar se levantó y perdieron toda esperanza. Ustedes recuerdan en Hechos, creo que 28. Ustedes recuerdan esa parte de la Biblia. Amén, que un ángel le pareció a Pablo. Pero primero dice que perdieron toda esperanza. Después de 3 días. Y yo de beber todo lo que hay que beber. Y seguía igual. Que ay papá. Tercer día igual. Amén. Arriba abajo, arriba abajo. Y no comía. Gloria a Jesús. Entonces dije, esto no parece físicamente solamente. Gloria a Jesús. Alabanza en 3 días. Amén. En 3 días. Me debilité terriblemente. Los hermanos vinieron el miércoles y oraron. Al siguiente día comenzó la restauración. En un día u otro, usted puede perder sus fuerzas. Amén, hermanos. Amén. Y usted es buen trabajador mientras trabaja. Los dueños de negocios. Amén. Usted es bueno cuando trabaja duro hasta la tarde. Oh, buen trabajador. Usted es el hombre, hermano Axel. Pero usted se enferma 2 días. Ya están viendo cómo quitar al buen trabajador. Es Dios quien te da las fuerzas. Es Dios que te abre puertas. Dice aquí: yo abriré la ventana de los cielos. Si Dios se cierra las ventanas de los cielos, usted puede hacer lo que quiera, pero no prosperará. Y dice: y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén. Y hermana Iraida puede leer Lucas 6:38 mientras seguimos aquí. Él dice: probad a Dios, obedecer a Dios. Él abrirá el cielo que está sobre usted. Él abrirá tu cielo si usted confía a Dios. Amén. Alabanza. Y dice ahí en el 11: reprenderé también por vosotros al devorador. Alabanza al Señor. Hermanos, si un demonio te acerca, usted lo reprende y se va. ¿Oh no? ¿Están de acuerdo? Si un ángel caído te acerca, usted lo reprende y se va. Pero si Dios manda un devorador, no hay quien pueda reprender ese devorador. Sigue devorando, sigue comiendo, y usted plantando, y usted trabajando, y se sale, se va, se va, se va, se va, gana y se va, llega y se va, trabaja más duro y se va. El secreto no es trabajar duro, el secreto es en obedecer a Dios, en honrar a Dios. Ahí está el secreto. Da a César lo que es de César, pero da a Dios lo que es de Dios, y se abrirá tu cielo y la bendición vendrá a tu vida. ¿Cuándo para alabar al Señor? Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice Lucas 6:38? Da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestros regazos, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y dice allí: da. Y dice la bye. Mantén el micrófono. Habla conmigo. Da. Bye. Abre el micrófono. Da. Bye. Y se os dará.
No dice, no comienza con recibe. Il va commencer avec recevoir. Y después dar. Et puis après pour bail. Dice da. Mais il dit bail. Amén. Por todos nosotros tenemos, ¿no? Pour nous tout ça nous gagne. Todo hijo de Dios tiene. Tout petit bon Dieu gagne. Tiene. No, no estoy listo. Amén, hermanos. ¿O no? Oui ou non? Amén. Alabanza es da y se os dará. ¿Qué dice después? Da y bon Dieu va baou. Qu'est-ce qu'il dit après? Medida buena. Medida buena. Il dit là il a un bon mesure. ¿Qué más? Apretada. Amén. Y Lo remecida. apretan y lo llenan hasta que. Bien sûr que bien foulé. Y rebosando darán. Amén. En vuestros regazos. Lo llenan primero. Premièrement, au plein. Buena medida. Un bon mesure. Lo sacude. Au soukel. Para que haya lugar para más. Pour gagner place, pour retourner plein encore. Y remecida. Et puis, ¿Reme qué? Rebosando. Les renverser, les plein vider, tomber. Rebosando. Les renverser. Amén, hermanos. Lo que Dios nos da. Ça que bon Dieu va nous. Dios nos da mucho más de lo que nosotros damos. Bon Dieu va nous plus de ça, nous-mêmes nous bailler. Él quiere ver eso. Livrez ça. Hermano, hermana, si usted no puede ser fiel en esto, Dios no te podrá poner en más. Si hay alguien que tiene un llamado de Dios sobre su vida, pero es un robador de diezmo, ¿cómo será cuando es pastor? Alabanza al Señor. Amén. Y si levanta iglesia, tendrá que poner el nombre Iglesia Pentecostés Alibaba y los 40 ladrones. ¿Conocen esa película? Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Hay que confiar a Dios en esto también. Amén, hermanos, para poder mantener la bendición que Dios te ha dado. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Yo me siento mal. Comprar corbata, camisa nueva, zapato nuevo. Hermana bonito, ¿no? Son con los diezmos del Señor. Es un vestido de ladrón. Estoy corriendo caro. BMW. Y lo compré. Y lo compré con los diezmos del Señor. Et puis m'acheter avec dîme Seigneur. Hermano, si usted compró un carro con los diezmos del Señor, no me dé cola. Et frère Sam, si vous achetez une machine avec dîme Seigneur, pas ba moi libre. Porque está en peligro. Parce que va courir danger. De perder eso. De perder ça. Amén, hermanos. Aquí hace la mano acá. Yo si no puedo comprar un carro con los diezmos del Señor, porque no son míos. El pastor sí. Amén. Porque los diezmos, yo hay un texto bíblico, pero yo no recuerdo dónde está, que lo quería buscar para una persona que me atacó mucho con eso, que dice que el diezmo y las ofrendas es para la mantención de la familia pastoral, porque el pastor tiene que mantenerse de eso y la familia pastoral. Amén. Vamos a ver eso la próxima semana. Semaine prochaine, on va voir ça. Todo tocante eso también está en la Biblia. Y después vamos a ver ofrenda. Et puis après on va voir offrande. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo tiene que ser la ofrenda? Después vamos a ver el servicio a Dios. Después vamos a ver oración. Et puis après on va voir la prière. Todo eso lo tenemos que dar, podemos dar a Dios. Tout ça nous capable bailler bon Dieu. Para recibir de Dios. Pour recevoir dans bon Dieu. Amén, hermana santa, y los músicos pueden pasar. Cuando usted estaba hablando de la murmuración, yo siempre he dicho algo. Cuando no hablan de un cristiano, tiene que registrarse porque está igual que el mundo. ¿Cómo? No entendí. Cuando usted está hablando de murmuraciones, yo siempre he dicho que cuando no hablan de un cristiano, tiene que registrarse porque está igual que el mundo. ¿No comprenden? Amén, ahora entendí. Gloria a Jesús. Están como María que se puso leprosa. Aleluya. Amén. ¿Más preguntas en esta mañana? Hermana Stephanie. Si bu pareja, bu casar, no está cristiano. Botín es deber de pagar su diezmo. No, botín paga bo diezmo. Ou besoin payer 10 Paul. Para pagar diezmo de outra gente. Para não payer 10 l'autre monde. De lo que tá na bu pabo. De ça que ele ba pour. De dinheiro pagar bo diezmo. C'est dans lui même besoin payer 10. Amém. Usted no puede pagar el diezmo de otros. Ou acaba payer 10 000 l'autre monde. Alabanza, tiene que pagar su diezmo. Il doit payer 10 Paul. Job era? Sí, Job
hacía todo eso para sus hijos, amén. Pero cada uno tiene su propio deber. Hermana Dulce, pero hermano Máximo, después hermana Dulce. Mi querido pastor, uno puede partir el diezmo en el mes en dos pagos, un ejemplo, 15 y 30. Amén. Si usted cobra por quincena, usted paga por quincena. Sí, porque así es mejor, porque así cuando llega el fin de mes, mucha gente no se lo va a ver que son muchos. Es mejor así, ¿no me entiendes? La prueba es menos fuerte, aleluya. Sí, no, es menos fuerte, sí. Amén. Gracias por el consejo. Hermana Dulce, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo digo, si uno maneja la finanza del esposo, pues usted tiene que dar el diezmo de todo lo que le entra. Entonces, por lo menos en mi caso, mi esposo no trabaja ni nada, pero él cobra su pensión, yo soy que la manejo, pues yo doy de esa pensión lo que tengo que darle, el 10%. Sí, él le da esa libertad, amén. No, pero es que él no sabe nada, si soy yo que lo manejo, soy yo que lo saco, no sabe nada, la que sabe soy yo. Usted quiere evitar, sí, okay. Quiere evitar la maldición, amén, gloria a Jesús. Libre invité, gloria a Jesús. Amén, pero gloria a Jesús. Aleluya. Cuando se remarcan una reacción rato. Cuando mi mamá siempre decía, de lo que ustedes me dan yo diezmo, o sea que yo creo que pagué diezmo toda la vida. Gloria a Jesús. Porque mi mamá siempre pagó por mí el diezmo, siempre me lo decía. Amén. La próxima semana vamos a continuar. Semaine prochaine nous allons continuer. Pero es un principio bíblico, mais c'est un principe biblique muy importante, très important para su prosperidad de su vida. Pour prospérité dans la vie. A veces está buscando en otra parte. Et parfois nous chercher l'autre côté. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué ça ne pas avancer? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué ça no campe? ¿Por qué mi vida espiritual ¿Por qué ça la vie spirituelle no avanza? Están buscando ¿por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque está robando a Dios. Parce que vole bon Dieu. Pero pastor no llega. Por eso mismo, porque no da, por eso no llega. Amén, hermanos. Ahí hay estancamiento. Y hay esposos que ponen fuerte contra el otro que quiere diezmar. Que es un principio de Dios. Ahora, yo sé que ahora es fácil para mí predicarlo porque no dependo de los diezmos. Pero Dios me dé fuerzas que cuando llegue el día que tengo que depender de los diezmos, predicarlo con la misma libertad. O pongo santos a predicar, aleluya. Diga, santo, si Dios te inspira a hablar de los diezmos, predica. Amén, hermanos. Amén. Vamos a estar de pie. Hermana Iraira quiere decir algo. Y terminamos aquí. A la próxima semana hay barbecue. Tiene 2 semanas. Amén, gloria a Jesús para siempre. Hoy el jueves vamos a terminar. Alabanza a Jesús. Podemos estar de pie, hermana Iraira, con... Abre Mike, Jacqueline Skinana. Aleluya. Gloria a Jesús. Sí, de eso que el pastor está diciendo, que él todavía no se mantiene de los diezmos. Cuando el pastor se fue ahora de vacaciones, llega una gente a mi casa y baja la foto del pastor, así, cuando está de vacaciones, y me enseña que usted tiene tal ropa, y me dice, sí, mira, y tú dices que diezma, mira lo que el pastor hace con el diezmo de la iglesia, mira cómo se fue de vacaciones él y sus hijos, etcétera, etcétera. Y a mí me dio un coraje eso. Y yo dije, mira, por eso uno no puede recibir a todo el mundo en su casa. Si tú me vienes a hablar a mí del pastor, a mi casa no venga. Primero, la iglesia no mantiene al pastor. Segundo, la iglesia no diezma para que el pastor compre pasajes para sus hijos, para su esposa y para él. Y mucho menos para irse a un hotel 5 estrellas. Cuando la iglesia comience a diezmar, y como quiera, los diezmos son de él, porque la Biblia lo dice. Amén. Hermana Cindy. Então, se tira humana que está querendo que o porta pastor está mal gastado, qualquer pastor está mal gastado e diezma, esse não está aqui da obrigação como membro para diezma. Passou outro gente está assim, fala que a mim não está bem assim. Algumas coisas que nós está pagando impostos, se o governo está assim, coisas não roubes com né, se não está aqui da como tem que pagar meu imposto. Deus está justo, Deus está vai atender com cada pessoa no tempo. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém, hermanos. Amém. Gloria a Jesús. Pues
Saca eso de nuestra mente. Que el pastor es un pordiosero, un mendigo. El pastor también puede ser bendecido igual que usted. Amén. Gente viene a testificar. Fui a España, fui a donde el pastor no puede ir. Hermano, y no usando los 10. Imagínense si eran los 10. Bueno. Amén, hermanos. Es una bendición. En dar a Dios lo que da y se os dará. Amén. Si estás pasando por necesidades, estancamiento en tu vida, puertas cerradas, Dios dice: probad a Él y Él abrirá tus cielos y destruirá el devorador. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Aleluya. Vamos a cantar corto así para Dios un cántico. Bendito sea el Señor. Alabanza a Jesús. Para estar ante ti. Gracias, Padre, gracias, Señor. Adorante fuente al mar de cristal, inundar, ruiré a millones proclamándote y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Niños del Cordero de Dios, el cuidado que alto en la cruz, digno de la honra es la sabiduría suya y hasta el control que está con santo, santo, santo es el Señor, digno de orar siglo eterno con él, la sabiduría Gracias, dele gracias en esta mañana, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, dele gracias. Tal vez la palabra salió fuerte a tu vida, pero acéptalo en esta mañana y dele gracias al Señor. Pide perdón a Dios. Si estás robando a Dios los diezmos y las ofrendas, pide perdón a Dios y promete a Dios: Señor, te obedeceré. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe, Jehová, para obedecerte en esta parte. Dele gracias, gracias, Padre. Dele gracias. Dele gracias. Padre, bendice tu iglesia. Bendice tu pueblo, Dios mío. Declaro bendición sobre tu pueblo. Declaro paz, aleluya. Oh Jehová, en el nombre de Jesús, ayúdanos cada día a avanzar, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Jehová. Ayuda a tu iglesia. Hablo con tu Dios. Hablo con tu Dios en esta mañana. Hablo con tu Dios un rato más en esta mañana. Adorante fuente
Sí, Señor, gracias, Padre, gracias, mi Dios. Gracias por tu presencia, Dios mío, aleluya. Sana en esta mañana, Señor. Sana cualquier enfermedad que pueda haber en tu pueblo, Dios mío. Sana, Señor. Sana, Dios. En el nombre de Jesús, Dios mío. Liberta cada mente cautiva, Jehová. En el nombre de Jesús. Mis hermanos pueden tomar asiento, aleluya. Dios es bueno, Dios es grande. Dios es maravilloso. Mandamos saludo a todos nuestros oyentes. Sunakina Boneiro, hermano Valeria en Corsau, Eduardo Calderón en Costa Rica, Leticia en Boston y Cristina Herrera está en Aruba. Alabanza al Señor. Amén. Dios está bon, Romana, Dios está grande y precioso.